es un aliado. No te protege, no te guía. Solo intenta que sobrevivas a costa de que no vivas de una forma plena. Diego era un hombre exitoso, tenía una empresa en crecimiento y un auto que giraba miradas y un círculo que lo aplaudía constantemente, pero en la intimidad se sentía vacío, no confiaba en nadie, siempre estaba alerta, no podía disfrutar los logros que tanto perseguía. Cada vez que alguien se acercaba demasiado encontraba una forma de alejarlo. Cada vez que algo no salía como quería, se encerraba en una tormenta de rabia silenciosa. Un día su terapeuta le dijo algo que le movió el suelo. Lo que llamas fuerza en realidad es defensa. Lo que llamas confianza en realidad es control. Y Diego de repente empezó a entender que el yo que había construido para triunfar no era él mismo. Era este ego, este sentido de superioridad, de arrogancia. Un sistema que lo había ayudado a escalar, pero que ya no le servía para vivir de una manera genuina y conectar con otros. El ego fue útil en algún momento de nuestras vidas, en algún momento de la existencia de la humanidad, porque nos definió, nos defendió del dolor y nos ayudó a sobrevivir, para que creyéramos que podíamos con todo. Pero la cuestión aquí es que no tiene la función de que crezcamos, sino de que no suframos, de que no pasemos por un sufrimiento. El ego evita que te expongas, que confíes, que te sueltes. Te da una identidad fija aunque te encierre, te da control aunque te asfixie y lo peor, te hace creer que sin él te desmoronas. Pero no es así. El ego ya no sirve. No porque sea malo, sino porque estás listo para dejar de sobrevivir y empezar a disfrutar lo que has construido. Y vivir requiere presencia, apertura, vulnerabilidad, todo lo que tu ego está despreciando. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que estés. Yo soy Fortis y estamos aquí en Crece Contigo, tu podcast de desarrollo personal, en el cual hablamos de una manera un tanto confrontativa con respecto a lo que significa tener este ego tan exacerbado, este sentido que tenemos nosotros de nosotros mismos y cómo nos identificamos con la forma en la que pensamos, actuamos, con las cosas que tenemos, con lo que decimos, con lo que sentimos y con lo que pensamos que somos, sin darnos cuenta de que somos algo más. Aquí la cuestión con el ego es que nos crea un patrón de fusión cognitiva que es inflexible. Si tú piensas que eres muy bueno en tu trabajo, quiere decir que nada te va a permitir en este aspecto pensar que tienes que mejorar en algo. No te permite crecer, no te permite vivir, por ejemplo, ¿no? Y nos crea una barrera, una defensa que nos hace sentir que necesitamos tener todo en todo momento, porque si no somos muy buenos en nuestro trabajo, pues ¿qué somos? Y es ahí donde entra un miedo similar a morir. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una identidad tan fija, resulta muy difícil alejarte de ella, resulta muy difícil, pues, decir, no, tal vez sea otra cosa, tal vez yo tenga que ser un poco más flexible en ese aspecto porque pues puede ser que sea muy bueno en esto, pero no en otras cosas, o tal vez tengo que mejorar en aquello. Soy muy bueno en este aspecto de mi trabajo, pero necesito mejorar en esta otra cosa de acá. Esa es la cuestión con el ego, que no permite zonas grises, que tiene esta inflexibilidad, esta rigidez que no nos permite ser flexibles. ¿Y qué crees? Que la vida te necesita que actúes de una manera más flexible, de una manera un poco menos controlada, de una manera que te permita realmente sentir, vivir y conectar con otros, conectar con lo que realmente tienes, con lo que posees, pero entendiendo sobre todo
que nada realmente es tuyo para siempre, que tú eres alguien que siempre va a cambiar, que no porque ahora seas muy bueno haciendo algo, quiere decir que siempre lo vas a hacer. Y esa es la parte que nos cuesta trabajo. Punto número uno, ¿qué partes de mi vida sigo controlando desde el ego? Las partes que sientes que se desmoronan si te alejarías son esas partes que están siendo controladas por el ego. Por ejemplo, en el caso de Diego, si siente él que, que realmente necesita estar todo el tiempo en control de la empresa, ¿qué es lo que pasa? Que su ego no le está dejando delegar las tareas, no le está dejando ir más allá de lo que él piensa que se tiene que hacer. Que esta parte del control, esta dicotomía del control que no se está dando, eso es lo que no permite que vivas de una manera plena. Te voy a dar un ejemplo en este aspecto. Si Diego piensa que tiene que estar a cargo de las finanzas porque si no, le van a robar, esa es la parte del ego, esa es la parte de la inflexibilidad psicológica. ¿Por qué? Porque tal vez no tiene pruebas de que esto va a pasar, pero es una creencia que tiene. Y esa es la cuestión con el ego, que muchas veces no tenemos pruebas de que algo va a ocurrir de cierta manera, y sin embargo lo creemos. Y esa es la desconexión de la realidad que tenemos que protegernos, porque eso es lo que pasa con el ego, lo que causa que tengamos creencias que no están conectadas con la realidad, que no tengamos evidencia real, que es así. Esa es la parte problemática del ego. ¿Por qué? Porque si Diego se da a esta apertura, a esta flexibilidad psicológica, a esta fluidez, ¿qué va a pasar? Que va a entender que sí, que es necesario que se cuide de que esto no ocurra, pero no tiene que estarlo haciendo él todo el tiempo. Tiene que protegerse con procesos, con procedimientos, ver cómo es que se hace en las grandes empresas y de alguna manera emular esos sistemas para evitar que esto ocurra, minimizar pérdidas y maximizar ganancias con procesos y con evaluación y con auditorías. Eso es algo que sí se puede hacer sin necesidad de que él mismo haga las auditorías. Esa es la cuestión ahí, que tenemos que ser más flexibles para ver de qué manera podemos afrontar todos estos problemas que puedan llegar a surgir. Punto número dos, ¿cómo se manifiesta mi ego en mis relaciones? Aquí es un poco de lo mismo en lo que respecta a la desconexión con la realidad. Porque muchas veces, cuando estamos hablando con nuestros seres queridos, no sé si te ha pasado que tienes esta necesidad de tener razón, de ganar siempre. Cuando estás en una discusión, por ejemplo, con tu pareja, y parece ser que tu pareja tiene un punto, tiene un buen punto, pero solo estamos esperando el momento en el que deje de hablar para hablar nosotros, en lugar de escuchar lo que tiene que decir y tal vez abrirnos un poco a lo que está diciendo para de alguna manera decirle que tiene razón y construir una comunicación efectiva a partir de lo que está diciendo, aceptarlo y de alguna manera aceptar que nosotros nos equivocamos y empezar desde ahí. ¿Para qué? Para que la relación no se rompa, para que seamos flexibles en ese aspecto. Aquí, por ejemplo, Diego es lo que hacía justamente. Se alejaba pues emocionalmente cada vez que le decían que tenía que hacer algo distinto. Se sentía observado, sentía que las otras personas estaban aprendiendo demasiado de lo que él hacía y por eso creaba barreras y se alejaba. Pero cuando somos flexibles, cuando realmente nos ponemos a pensar en las evidencias que tenemos en el mundo real, de esto que creemos, de esto que pensamos, de esta necesidad de ganar siempre, pues las cosas cambian, porque esto puede deberse al significado que le damos al ganar, al tener razón. Por ejemplo, si tú piensas
que tener razón significa que eres inteligente y haber cometido un error significa que eres tonto, pues ahí ya estamos cometiendo un error de categorización. ¿Qué es esto? Que estamos pensando en extremos, que estamos rotulando, estamos poniendo un letrerito a palabras que no necesariamente necesitan un letrerito. Piensa en qué significa tener razón. Tener razón significa tener razón nada más. No significa que eres mejor que la otra persona, que eres más inteligente, que eres más capaz, no. Simplemente significa que en este tema en particular, que en esta situación, en este contexto, tuviste razón, pero nada más. No significa que eres más ni menos que la otra persona tampoco si pierdes o si cometiste un error. Si esta discusión, eh, tú estás disculpándote porque cometiste un error, no significa que estás perdiendo. Y no significa que perder es igual a que eres tonto, que eres malo, que eres inútil. No, simplemente significa que cometiste un error y que tienes que repararlo si tú quieres ser una mejor versión de ti mismo, de ti misma. Esa es la cuestión con el ego, que le damos un significado a ciertas situaciones que realmente no tienen por qué ser así. Porque si lo piensas, la evidencia real de que eres tonto por haber perdido una discusión no existe. Porque estamos hablando de una conversación en un momento en concreto de tu vida, en el tiempo, sobre un tema en concreto y sobre un contexto particular. ¿Cómo podría este momento, de este contexto en particular, extender un juicio de valor sobre ti, sobre todo lo que eres, sobre todo lo que implica ser tú? ¿Te das cuenta? Esa es la cuestión con el ego, que no tiene evidencias en la realidad, simplemente hace esta especie de razonamiento emocional inconsciente que ni siquiera notamos, pero que ahí está todo el tiempo acechándonos y afectándonos en nuestras vidas, precisamente porque no le damos este foco, no lo observamos de esta manera. Punto número 3. ¿Por qué me cuesta soltar el ego si ya sé que este me limita? Y aquí está una cuestión que tiene que ver mucho con este miedo a morir que mencioné antes. Nosotros nos identificamos muchas veces con las ideas que llegamos a tener. ¿Qué es esto? Identificarte es decir, yo soy esto, yo soy aquello, yo soy esto que estoy pensando. Por ejemplo, si yo te digo inteligente, capaz, poderoso, etcétera, tú puedes llegar a decir, sí, yo soy eso. Pero lo mismo puede pasar con palabras con tonto, nefasto, inútil, incompetente. También podrías decir yo soy eso. Y esa es la cuestión con el ego, que muchas veces nos da identidad. Decimos yo soy eso de que está pasando ahí, que está diciendo la persona. ¿Y qué ocurre con esto? Que cuando decimos yo soy eso de ahí, hay un montón de consecuencias en nuestra vida, nuestros pensamientos, creencias y emociones. Y soltar eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque quiere decir que si tú ya viviste mucho tiempo creyendo genuinamente que tú eres eso, es como si desaparecieras, como si no existieras en un aspecto emocional, en un aspecto, pues sí, realmente que se siente de esa manera, ¿no? Pero de nuevo, no tenemos evidencia de que vamos a desaparecer. No porque digamos, ¿sabes qué? No soy inteligente todo el tiempo ni en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque puedes ser inteligente en, no sé, en derecho, en medicina, pero ser un completo ignorante, si empezamos a hablar de física cuántica, si empezamos a hablar de contaduría, si empezamos a hablar de psicología, de filosofía, etcétera. ¿Y qué crees? Que eso no está mal, porque eso no es algo en lo que tú te hayas desarrollado. Y el ser incompetente en alguna tarea, en algún conocimiento en particular, no quiere decir que eso sea malo.
quiere decir que es esperable y es natural si te pones a pensar en la evidencia que hay en el mundo y en tu vida, en la realidad. No en cómo te sientes, no en qué sientes con respecto a ese tema, no qué piensas con respecto a esto, no, lo que es, no lo que quieres que sea. Y eso es lo que nos va a evitar todo este sufrimiento, porque recuerda, el sufrimiento justamente es o tiene su origen cuando estamos esperando que la realidad sea distinta de cómo es. Es ahí donde está el problema. Diego tenía miedo de ser más blando, más empático. ¿Por qué? Porque pensaba que eso era debilidad. Porque pensaba que eso era ser frágil. Y en su mente, debilidad y fragilidad es igual a algo negativo, algo poco deseable, a ser poco hombre. Es ahí donde está el problema. Punto número 4. ¿Qué gana mi ego y qué pierdo yo? Aquí, este punto puede ser un poco dicotómico, ¿no? Pensar que el ego y tú son entes distintos. Y puede llegar a ser contraintuitivo, porque podemos llegar a pensar que es parte de nosotros, ¿no? Que no puede ser algo tan malo o que no puede ser irreal esto que pensamos si está dentro de nuestras cabezas. Y esa es una forma de justificar este miedo a desaparecer del que estábamos hablando. Pero aquí está la cuestión, que si tu ego, si tú le crees a estas ideas, esta parte de ti, esta parte arrogante, esta parte del miedo a perder, gana el control. Pero tú lo que estás perdiendo en ese proceso es flexibilidad psicológica. ¿Qué es esto? Que pierdes conexión con la realidad, pierdes tranquilidad, pierdes precisamente ser capaz de ver la verdad del mundo como es y empiezas a verlo como tú quieres que sea, como tú crees que es. Y esa es la cuestión, eso es lo que estás perdiendo. Te estás volviendo incompetente intelectualmente hablando porque estás actuando en base de las cosas que tú sientes, como tú quieres que la realidad sea. Y eso es lo que te va a traer sufrimiento, porque la realidad jamás va a ser como nosotros querramos que sea, sino como es. Entonces, si tu ego piensa, oye, yo soy esto, y tú dices, sí, a fuerzas, yo soy esto, y tú te crees esta versión, esta historia, esta ficción, pues ¿qué va a pasar? Que vas a estar desconectado con lo que realmente es, pero en tu cabeza va a sonar una historia muy bonita que te va a hacer sentir bien, y eso es lo que pasa, esa es la trampa. Piensa en los peces, de nuevo, ¿no? El pez es precisamente pescado con un anzuelo que tiene algo que le gusta, no algo que le disgusta. Y esa es la cuestión. El ego se siente bien en algunos momentos, pero ¿qué crees? Que esa es la trampa. Eso es algo que no te va a permitir vivir de manera plena en algún momento de tu vida. Te puede llegar a servir en algunos puntos, claro que sí, pero tenemos que ver esta cuestión, que por ejemplo, si tú dices, oye, yo tengo que ser duro, capaz, sublime, súper rígido, súper brutal, ok, ¿sabes qué? Que tal vez esa no es tu identidad, tal vez solo es una faceta de cómo tú puedes ser, tal vez sea una herramienta más de tu caja. La sacas y la usas cuando necesites usarla, pero no eres tú. Esa es la diferencia y esa es la verdadera conexión con la realidad. Saber cuándo necesitas hacer este tipo de cosas dependiendo de cómo pase todo en tu entorno, cómo las necesites y qué resultados estás esperando de usar esa herramienta en particular, pero sin dejar que esta herramienta seas tú, que este ego, que esta noción de ti mismo te controle. Y una forma de hacer esto es justamente aplicar la difusión cognitiva. Cuestionar, la duda metódica de Descartes, por ejemplo, cuestiona por qué piensas que eres esto, que eres aquello, por qué piensas que tienes que serlo,
¿Por qué sientes que tienes que serlo? ¿Qué significa no serlo para ti? ¿Cómo te sentirías de no serlo? Y cuando tengas esa respuesta a esa pregunta, te preguntas, ¿esto es real? ¿Esto tiene realmente una base real, sólida? Y es ahí donde estamos empezando a cambiar, a ser más flexibles. Recuerda, en el mundo hay muchas situaciones que te van a poner bajo presión. Y la flexibilidad hace que te rompas. Piensa en la rama de nuevo, la rama que es rígida e inflexible. Por muy dura que sea, va a haber en algún momento una presión lo suficientemente dura y capaz de romperla. Pero si esta rama es flexible, eso va a ser casi imposible. Punto número 5. ¿Cómo empiezo a vivir sin que el ego me domine? Hay que observarlo. Normalmente el ego desaparece cuando nos damos cuenta, somos conscientes de él. Este se va. Porque nosotros mismos vemos que es estúpido, que es una tontería pensar de esa manera cuando lo observamos. Cuando nos damos cuenta de que no tiene una conexión con la realidad, cuando nos damos cuenta de que es una incompetencia intelectual pensar de esa manera, simplemente porque se siente así, porque se siente bien, ¿no? No es peleando contra él, simplemente observándole, dándole el mando de esa manera, dándote cuenta. Es como si tuvieras una serpiente que se aleja cuando la ves. Como estos fantasmas, ¿no? De Mario Bros. Que se dejan de acercar cuando tú los estás observando, ¿no? De esta manera es cuando tú empiezas a vivir sin que esto te domine. Pero tienes que darte cuenta y hacerlo de manera constante. Ese es el reto. El reto no es llegar, sino mantenerte ahí. Entonces, empieza a trabajar en esto. Empieza a decir, no sé, como Diego, en ciertas reuniones. Al principio le fue incómodo, fue muy incómodo, pero se daba cuenta que era liberador, que le daba esta libertad, que se sentía más liviano, sin tantas responsabilidades encima. Podemos hacerlo todos. Luego, no es el enemigo, pero ya no es un guía, no es algo que nos sirva en este momento. Puedes agradecer porque nos sirvió en algún momento al darnos cuenta de muchas cosas. Pero ahora puedes sentarlo en el asiento de trasero y tú ser quien conduce tu vida de una manera óptima. Porque no viniste en esta vida a controlarlo todo, viniste a fluir en ella. Es imposible controlar todo. Pero sí viniste a sentir, a fallar, a vivir, a conectar con otros. Y para eso no necesitas este filtro. No necesitas estos lentes que te nublan la vista, que te hacen ver las cosas de la manera que tú quieras verlas. Solo necesitas estar presente y darte cuenta de cómo es todo realmente y no cómo es lo que tú quieres que sea, o como tú piensas que es, o como a ti te gustaría que fuera, sino como es realmente. Ahora vamos a tener una tarea aquí en esta semana. Vamos a pensar de esta manera. Vamos a identificar 3 momentos en los que el ego tome el control. Cuando reaccionas, cuando piensas, cuando controlas ciertas situaciones, cuando las evades, piensa y pregúntate. En vez de afirmar, pregunta qué es lo que está pasando, por qué estoy pensándolo así, qué pienso de lo contrario, qué pienso de qué sería si no fuera de esta manera, en lugar de afirmar, en lugar de tener esta necesidad de tener razón, de definir la realidad como tú crees que es, como tú piensas que es, de manera absoluta. En lugar de defender, escucha. En lugar de fingir que sabes, admite que no sabes. ¿Qué versión de mí está tomando esas decisiones? Pregúntate esto, ¿mi ego o mi parte más honesta, más sincera? ¿Me estoy quitando la armadura o estoy pensando o estoy dejando que mi armadura piense por mí? Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias por tomarte este tiempo. Recuerda que si estás aquí en este podcast es porque no te conformas con poco. Tú quieres más, tú quieres fluir con la vida, tú quieres desarrollarte plenamente y por eso te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.